Muy buenas tardes a todos. Esta es la sesión 5 del curso Evangelismo Cristocéntrico. ¿Qué nos legitima? Esa es la pregunta que sirve de título para la sesión 5. ¿Qué nos legitima? En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros, aquello con lo que nosotros contamos como credenciales, como demostración, como prueba de que somos verdaderos enviados de Cristo, de que verdaderamente nuestra acción de evangelizar eh, corresponde a un encargo que Cristo mismo nos está haciendo y que nuestro acto de evangelizar no es resultado de nuestros caprichos, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones y codicias personales. Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué nos legitima? Eh, para poder responder esta pregunta, vamos a estar basándonos en la segunda epístola a los Corintios. Allí el apóstol Pablo eh, nos presenta una carta, una epístola donde él presenta sus credenciales. Pablo está siendo cuestionado. Los corintios lo han cuestionado. Eh, a ellos les parece que al apóstol Pablo le faltan ciertas características para ser como los grandes apóstoles. Incluso al apóstol Pablo se atrevieron a compararlo con Apolos. Y aparentemente Apolos tenía características que no tenía Pablo, como que Apolos era un hombre más elocuente, tenía cierto magnetismo que no tenía Pablo. Entonces, estas cuestionamientos, estas dudas que tenían los corintios acerca de Pablo y dudas en el sentido de que los corintios esperaban que Pablo fuera un hombre con carisma, un hombre con ciertas características que lo hicieran atractivo, que lo hicieran con una personalidad atrayente. Y aparentemente no era que Pablo no fuera atrayente, pero aparentemente había otros hombres que sí tenían magnetismo y un nivel de magnetismo que Pablo no tenía. Y eso es lo que los hacía a ellos estar insatisfechos acerca de las características de Pablo. Por eso cuando nos hacemos la pregunta de qué es lo que nos legitima, la mejor respuesta para poder nosotros encontrar una respuesta, vamos a usar la segunda de Corintios. Y tomemos nota que el apóstol Pablo empieza la segunda de Corintios hablando de una experiencia en la cual estuvo a prueba, pero una prueba muy dura, que dice que fueron abrumados en gran manera, de tal modo dice que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eh, con esa explicación que él hace de la gran prueba que estaba pasando o que había pasado en Asia. Es lo que dice la segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Como pueden ver ustedes, el apóstol Pablo eh, usa para iniciar su epístola a los Corintios
para poder demostrar su legitimidad, para poder demostrar que él sí es enviado de Dios. Él usa esa experiencia. Él explica que su confianza fue puesta a prueba. Y cuando él había perdido la esperanza de conservar la vida, él explica que eso sucedió para que él no confiara en sí mismo, sino que confiara en Dios que resucita a los muertos. El, el hecho de haber podido pasar por esa prueba, cuando perdió la esperanza de conservar la vida, lo obligó a confiar en Dios que resucita a los muertos. Y eso, ahí comienza el apóstol Pablo a dar, digamos, testimonio de su legitimidad. Más adelante, el apóstol Pablo usa como una demostración de su legitimidad, usa a los corintios como carta leída. Por lo menos esto es lo que leemos en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 2 y 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto en Cristo que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tomemos nota de esta expresión que el apóstol Pablo usa en el versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros. Bueno, aquí el apóstol Pablo está usando la imagen de una carta de recomendación, porque en el versículo 1, según de Corintios 3, capítulo 3, versículo 1, dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Como ustedes pueden ver, el apóstol Pablo apela a la idea de carta de recomendación y por lo general una persona, un obrero de Cristo que se dice de Cristo, que considera que para ser legítimo, para contar con credenciales y así aquellos a quienes él ministra le crean, por lo general usa su currículum, usa sus títulos, usa todo el entrenamiento que ha recibido. Pero Pablo dice, no, yo no voy a usar eso, yo no voy a usar cartas de recomendación, yo no traigo cartas de recomendación de personas que me conozcan. No son necesarias esas cartas, porque la carta de recomendación que dice quién soy yo y que si en realidad soy legítimo obrero de Cristo, le dice a los corintios, esa carta de recomendación son ustedes mismos. Ustedes mismos, corintios, son mi carta de recomendación. Porque en ustedes está escrita la obra de Cristo. Cristo mismo ha escrito la carta que me recomienda a mí y la ha escrito en los corazones de ustedes, corazones de carne. El hecho de que ustedes hayan obedecido, el hecho de que ustedes sigan a Cristo, eso es mi carta de recomendación. Así que, como pueden ver ustedes, el apóstol Pablo está aquí apelando a esa credencial. Pasemos ahora a otra aparente, o más bien, no aparente, sino una real credencial que el apóstol Pablo usa. Cuando él dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Repito la cita. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7.
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Muy bien. Es muy importante que entendamos a qué se refiere el apóstol Pablo con el tesoro. Eh, porque, ¿verdad? Uno necesita ubicarse ¿verdad? En esa situación en la cual a la cual se está refiriendo. Un vaso de barro era algo vulnerable. Un vaso de barro era algo frágil, podía quebrarse, podía sufrir daño. Y el apóstol Pablo reconoce que su legitimidad entonces no está en quién es él. Él es el vaso de barro. Su legitimidad está en el tesoro, no en el vaso. Él como vaso no es legítimo. Lo que lo hace legítimo es lo que en sus adentros está, y es ese tesoro. Ahora, cuando hablamos del tesoro, es importante entender que ese tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Repito, el tesoro es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, según el capítulo 4, versículo 6, porque de ahí, cuando él termina ese versículo, dice, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Bueno, el tesoro del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese conocimiento de la gloria de Dios constituye un tesoro que legitima al que predica el Evangelio. Quien predica el Evangelio lo predica porque se considera vaso de barro, no porque él tenga reputación, no porque él tenga características, sino porque dentro de él está quien realmente tiene las características. Y las características son la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La persona que conoce la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es una persona legitimada. Muy bien, avanzando con estas ideas, tenemos que en Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 21, el apóstol Pablo habla de que él es alguien a quien se le encargó la palabra de la reconciliación. Dice, a nosotros se nos encargó la palabra de la reconciliación como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la legitimación de él no proviene, como ya dijimos hace un rato, de su carisma humano, sino del hecho de que Cristo mismo le hizo el encargo. Cristo mismo le hizo el encargo. Entonces, cuando uno tiene esa convicción de que el encargo viene de Cristo, entonces ya uno se libera de esa ansiedad de quedar bien con la gente y se libera del miedo de quedar mal, porque a quien estamos sirviendo es a Cristo, y es en el nombre de Cristo, eh, eh, en el nombre de Cristo, por el cual nosotros rogamos a las personas que se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Bueno, todo esto que estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a irlo puliendo un poquito más. Comencemos con entonces la idea de lo que Pablo nos dice en Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12. Repito la cita. Segunda de Corintios 1, 12. Dice así, porque nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad
de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Muy bien, recuerden que la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué nos legitima? ¿Qué es lo que nos hace creíbles? ¿Qué es lo que en nosotros hay que amerita que las personas a quienes evangelizamos presten oído? Bueno, el apóstol Pablo aquí apela en 2 Corintios 1:12 a su gloria, a su gloria. Y su gloria es el testimonio, dice, de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vea qué interesante este versículo. Es muy importante porque el apóstol Pablo en esencia lo que está diciendo es, mi conciencia está limpia. Mi conciencia está limpia. Yo puedo decirles a ustedes mirándolos a los ojos que, eh, que yo eh, que lo que me dice mi conciencia es que mi servicio ha sido con sencillez y con sinceridad de Dios. Oiga bien lo que está diciendo Pablo. Sencillez y sinceridad de Dios. O sea, aquí estamos hablando de una integridad que no viene de mí como humano, viene de Dios, quien está en mí, viene de Cristo por medio del Espíritu Santo en mi persona. Entonces, lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando con sencillez y sinceridad de Dios y no con sabiduría humana. Es decir, yo no les estoy hablando con astucia, no les estoy hablando con manipulación. No vengo con técnicas, no vengo con estadísticas, no vengo con retórica, sino que vengo con una vida que podemos mirarnos a la luz de Cristo sin doblez. No tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar. Pueden perfectamente examinarme y descubrir que en mí no hay doble cara, que estoy hablando a los ojos. Les puedo hablar mirando a los ojos, transparentemente, sin nada que esconder. Es muy importante esta claridad de conciencia, muy importante, que las personas que nos conocen puedan ver cuán transparentes somos, que podemos sostener la mirada, que podemos hablar con honestidad, que podemos hablar con franqueza, que podemos hablar la verdad con amor. Muy bien. Podemos ir avanzando. El tema de la carta vuelve a surgir aquí en esta segunda sección, pero vamos a decir, ¿verdad? Que esto de la sencillez y sinceridad también tiene que ver con una situación que Pablo pasó con ellos porque los corintios le estaban diciendo a él que él había quedado mal. Este, y por eso les dice en la segunda epístola otra vez, porque estamos en la segunda epístola, no nos hemos movido de ahí, capítulo 1, versículos 19 y 20, se los voy a leer, dice así, porque el Hijo de Dios Jesucristo, oiga bien, repito la cita, 2 Corintios 1, 19 y 20, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sin sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de vosotros para la gloria de Dios.
Muy bien, si nosotros analizamos bien ¿verdad? Estos dos versículos, vamos a encontrar ciertos elementos que son muy importantes para un obrero del Evangelio. Eh, lo primero que noto es que él dice, el Hijo de Dios, Jesucristo, oiga bien, el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros, entre ustedes, los corintios, ha sido predicado por mí, y luego menciona a los colaboradores, Silvano y Timoteo. Bueno, ese es un primer elemento. Un obrero de Cristo predica a Cristo. Eso es muy importante. Pero en esa predicación, él no está solo. Él tiene colaboradores, tiene testigos. Acuérdense que por lo menos hay dos partes de la escritura donde dice, aquí mismo en 2 Corintios al final dice que conste, dice, toda palabra conste por el testimonio de dos o tres. Dos o tres. Entonces, un obrero del evangelio, para ser legítimo, necesita colaboradores, necesita tener personas de quienes se acompaña para evangelizar. Por eso Cristo los envió de dos en dos. Es muy importante eso. Uno no va solo a evangelizar, porque la persona que va con uno le sirve de testigo. Hace poco me pasó que llegaron unas personas a la casa, una pareja, y ellos me contaron cosas íntimas de ellos, me contaron muchas cosas que ellos necesitan cambiar en su vida, y son cosas que yo tenía que guardármelas yo mismo. Pero la decisión de ellos sí es necesaria que otros hermanos la oigan. Me explico, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de las cosas confidenciales, no estamos hablando de las cosas privadas de ellos, la pareja, sino de la decisión de ellos de restaurarse como miembros de la iglesia. Entonces, en ese momento, yo les dije que esa parte del deseo de restaurarse ellos era importante que me lo repitieran a mí en presencia de otro miembro de la iglesia. Pero en ese momento, como mi esposa no podía salir porque estaba enfermita, entonces yo tuve que hacer una cita posterior con ellos para que sea otro varón de la iglesia o líder de la iglesia el que oiga el deseo de ellos de restaurarse, y así entonces por medio de este varón tener testimonio para la iglesia de que ellos están restaurando. Y eso lo quedamos en hacer eso. Mañana, Dios mediante, vamos a reunirnos con otro varón de la iglesia que es uno de los ministros de la iglesia, para que oigan de boca de esta pareja el deseo de restaurarse, y así comunicar a la iglesia posteriormente que ellos van a ser reintegrados como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso, cuando el apóstol Pablo dice que entre ustedes Cristo ha sido predicado por mí, Silvano y Timoteo, entonces me da ese elemento de legitimación. Es decir, yo me acompaño. Cuando yo voy a predicar, llevo a alguien conmigo para que aquella familia o ese grupo al cual yo voy a predicarle la palabra, haya otra persona conmigo que sirva de testigo de todo lo que se le dijo, de todo lo que se le enseñó a esa familia, a ese grupo, a esa persona. Y aquí el apóstol Pablo pasa entonces a decir que en Cristo dice que lo enseñado a ellos, dice, no ha sido sí y no. No ha sido sí y no, sino que ha sido sí en Él, sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí.
y en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Él se ve la necesidad de explicarles a ellos que él no estaba siendo ambivalente, porque los corintios le estaban reclamando a él que él no había cumplido con una promesa que él les había hecho de visitarlos en cierta fecha, lo cual el apóstol Pablo no pudo materialmente cumplir. Y entonces esto los hizo dudar de la sinceridad de Pablo, digamos, los hizo dudar de la coherencia de Pablo, que no estaba siendo coherente, no estaba siendo congruente con su palabra. Y entonces Pablo dice, es que yo soy humano, ¿verdad? Va a haber momentos en los cuales va a haber razones justificadas para que yo no vaya. Entonces, de todas maneras, dice, la legitimidad mía no viene de mí, viene de Cristo, viene del que está en mí. Y en él todas las promesas son sí y son amén. Cuando falle, no es Cristo el que falla, soy yo el que estaré fallando, entre comillas, por un motivo, por una razón, y va a haber una justificación creíble para, para yo no poder cumplir con una promesa que haya hecho. Pero eso es porque yo soy humano, pero el que está en mí, él dice, todas las promesas en él son sí. Como ustedes pueden ver, entonces aquí lo que Pablo está tratando de hacer ver es que la legitimidad de él viene de Cristo, no viene de quién es Él, no viene de su condición como ser humano que está, digamos así, sujeto a circunstancias cambiantes. Eso hay que reconocerlo y aceptarlo. Nosotros estamos en un mundo que inevitablemente en algún momento vamos a tener impedimento para poder nosotros hacer una visita. Entonces, ese impedimento no lo tiene Cristo, lo tenemos nosotros. Muy bien. Eh, Vamos a pasar ahora entonces al tema de la carta legible, ¿verdad? Cuando les dice, nuestras cartas soy vosotros, manifiesto, ¿verdad? Dice que les es manifiesto que ellos son carta de Cristo, escrita con el Espíritu del Dios vivo. Lo que está diciendo es que la legitimidad del obrero de Cristo no se acredita con documentos físicos, no se acredita con cartas escritas por otros hombres, por otros seres humanos, sino con la obra que Cristo mismo hace en la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que, que si Cristo se está formando en las personas a quienes estamos predicando, si en las personas a quienes estamos predicando hay fruto del Espíritu, si en esas personas hay arrepentimiento verdadero, si hay amor, perseverancia, hambre de la palabra y se están reconciliando con Cristo, todo eso constituye legitimación para la persona que predica y que enseña en esa iglesia. En la práctica, esta forma de entenderlo entonces nos da paciencia y nos libra de la obsesión por tener resultados, porque las expectativas que tenemos no son numéricas, sino que son expectativas de que las personas tengan verdadera transformación. Y significa entonces que la obra se hace con paciencia, porque el Espíritu escribe despacio, el Espíritu describe despacio y con buena letra. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es ser
honestos, constantes y estar siempre disponibles para que la letra con que el Espíritu escribe en los corazones de las personas a quienes predicamos, esa letra sea legible, clara. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo en síntesis? Que la transparencia, o sea, conciencia limpia y trato viendo a los ojos, sin doblez, una sola cara, y la coherencia, o sea, la palabra que se mantiene porque se apoya en el sí de Dios, esos son credenciales del mensajero del Evangelio. Quien evangeliza no necesita adornarse, no necesita adornos. Su vida ya es un sí de Cristo. Y la iglesia, al leer esa carta, aprende a confiar no en la excelencia de nuestros planes, sino en la fidelidad del Señor, porque nuestros planes están sujetos a circunstancias, pero el Señor no lo está. Y el Señor confirma, el Señor unge por medio del Espíritu Santo, el Señor sella y da arras del Espíritu. Este es el tono que buscamos en el evangelismo cristocéntrico, un testimonio que puede abrir la Biblia con libertad porque vive a la luz. Un sí que no fluctúa con la aprobación humana y una letra que el Espíritu hace legible en los corazones. En este momento podemos hacer una pequeña pausa para tal vez alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta o algún comentario. Eh, Estamos disponibles para que usted haga su pregunta o comentario. Por favor. Muy bien. Disponibles para preguntas o comentarios. Sí, mi Si no hermano, lo... un Adelante, comentario. Eliezer, mucho gusto. Sí, muy, muy interesante lo que estamos viendo en el día de hoy. Muchas veces el trabajo del evangelismo, uno ve que se hace esfuerzo, se hacen proyectos, planes, se predica la palabra y uno ve que no se ven los resultados, no se ven, y uno se puede analizar y muchas veces es el testimonio de quien está dirigiendo o la iglesia o el testimonio de la iglesia hacia la comunidad. Y es muy importante ese tema que usted nos está dando, de cómo nosotros como iglesia cuidar el testimonio, ¿sí? La forma de convivir en el área donde estamos y donde nos movemos, para que pueda existir coherencia entre lo que nosotros predicamos e invitamos a las personas y nuestra vivencia del día a día. Y eso pasa en muchos ministerios, muchas iglesias, que a veces usted ve que no avanza, trabajamos mucho, pero es que hay un mal testimonio hacia de la iglesia o de parte de las membresías. Y es interesante, hermano, lo que estamos aprendiendo en esta noche. Es correcto, es correcto. Muchas gracias, hermano eh, Eliezer. Muchas gracias, hermano. Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros entonces nos expliquemos de alguna manera por qué no vemos resultados de transformación. Porque posiblemente el testimonio de las personas que están al frente, en lugar de legitimar a ellos, ese testimonio los deslegitima. Repito, ese testimonio los deslegitima, es decir, les quita a ellos, digamos, credenciales, les reduce a ellos la credibilidad. Hay pérdida de credibilidad. Las personas que no tienen testimonio de Cristo en su vida, es por eso, es porque posiblemente son personas en quienes la presencia de Cristo es muy débil, casi nula.
Es decir, no han aprendido a mermar yo para que Cristo crezca en nosotros. Al no haber tenido esa experiencia como el apóstol Pablo sí la tuvo, entonces es muy probablemente estas personas no proyectan, no se dan, ¿verdad?, a conocer como personas coherentes. Coherentes en el sentido de que lo que están enseñando sea congruente con lo que, con quiénes son ellos, con las actitudes que hay en ellos, con los sentimientos que hay en ellos y la conducta que hay en ellos, la forma de ser, la forma de sentirla, el sentir, ¿verdad?, las intenciones. Todo eso se percibe, todo eso cuando está uno en interacción con otras personas, las personas que nos están oyendo pueden oír en nuestro tono de voz, incluso en nuestra mirada, en nuestro lenguaje no corporal, la forma como nosotros nos conducimos en la presencia de ellos, cuando los visitamos o cuando nos congregamos con ellos. Incluso un pequeño encuentro en la calle, un mínimo encuentro con una persona a la cual nosotros estamos evangelizando. Esa persona puede perfectamente, al oír la forma como le hablamos y al sentir la forma como lo saludamos y las cosas que le decimos y la forma como le decimos las cosas, todo eso constituye una carga de significado que la persona percibe y que la persona de algún modo puede ver que su origen no es humano, que es Dios, que es Cristo en nosotros, quien está haciendo que la persona se sienta así con nosotros. Que nuestra presencia en la vida de esas personas no es la presencia nuestra, humana, débil, sino que es la presencia del poderoso Cristo. Ellos pueden entonces percibir la paz que hay en nosotros. Ellos van entonces a percibir que en nosotros hay, hay algo que no está en el resto de las personas. Muy bien, vamos a darle la palabra a Lisanka. Ajá, Lisanka, puedes perfectamente desactivar el micrófono. Gracias, hermanito. Sí, con respecto a eso que estás comentando, hermanito Carlos, es bastante importante el hecho, primero, de lo que hablaste de ir de dos en dos, ¿verdad? Como Dios no, como Jesús nos mandó. Y también esa actitud, lo que le decimos, la forma como lo decimos, realmente nos funciona bastante cuando el saludo inicial siempre es deseándole paz a las personas a las que les vamos a evangelizar, a entregar un folleto o cualquier cosa, uno les dice primeramente eso y luego les pregunta, ¿verdad? Con mucha cortesía, con mucha amabilidad, uno les pregunta si quieren que hagamos una oración breve por ellos. Eso generalmente es como que las personas se desarman, pues aunque vayan con otra actitud, es muy raro el que te dice que no o no, no quiero que ores por mí, no quiero en este momento, voy apurado. Generalmente se detienen y escuchan cuando te presentas de esa manera, ¿verdad? Y le preguntas primeramente eso, que si quiere que hagamos una oración por ellos, Y- pues, por cualquier situación. Gracias, Lisanka. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque la persona cuando uno le ofrece orar es porque uno le ha prestado oído. Antes de uno lanzarle un montón de, digamos, de recomendaciones y de invitación y de que debería estudiar la Biblia, de que se congregue, antes de nosotros, ¿verdad?, llegarle con, yo digo, bibliazos, ¿verdad? Antes de citarle pasajes, mejor oír la persona. Entonces, cuando la persona siente que nosotros le estamos dando espacio para que hable,
¿verdad? Para que se desahogue con nosotros, para que su necesidad eh, la pueda compartir, para que pueda sacar de su corazón, de su mente, el dolor que está sufriendo. Lo que sea que está padeciendo en ese momento, las personas lo expresan. Y por eso cuando uno le pregunta a una persona, hola, ¿cómo está? Hay que hacerlo con mucho cuidado porque uno tiene que ser congruente con la pregunta que está haciendo. Si yo estoy haciendo una pregunta, ¿cómo está? Entonces yo debo ser consecuente y quedarme para oír la respuesta. Cuando yo pregunto, ¿cómo está? No debería esperar que me diga, bien, o sea, eh, y ya, y yo seguir, ¿verdad? No, 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 debo hacerlo sinceramente. Cuando pregunto cómo está, debo preguntarlo con la sinceridad de que en realidad quiero una respuesta. Quiero que me cuente cómo está. Entonces, cuando la persona percibe eso, que la pregunta es sincera, que sí hay un interés sincero por conocer su estado, entonces por lo general la persona no dice bien, sino que la persona ya empieza a contar, ¿verdad? Cosas específicas y que le quitan la paz y que no está bien la persona. Entonces, eso la hace sentirse que para nosotros su estado, lo que le está pasando, para nosotros es importante, pero también la persona va a descubrir que no es tanto para nosotros humanamente, sino que para Cristo, el que está en nosotros, es para quien está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser, tiene que estar Cristo en nosotros para que las personas entonces se puedan abrir con nosotros, puedan hablar de lo que les está pasando. Muy bien, si no hay ahorita más comentarios, entonces voy a proseguir con este apartado que tiene que ver con el sufrimiento y la debilidad. Recordemos que el apóstol Pablo allá en Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8, después que dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dijo así, nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Tome nota de la primera frase, atribulados, pero no angustiados. Luego dice, en apuros, pero no desesperados. Luego dice, perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vea qué forma como el apóstol Pablo pretende legitimarse delante de los corintios. Primero les explica que el hecho de ser vaso de barro en quien hay un tesoro, constituye la forma como se le demuestra a ellos, a los corintios, que la excelencia del poder no es de él, no es de Pablo, sino que es de quien está en Pablo. La excelencia del poder no es de nosotros, es de quien está en nosotros. Nosotros no somos poderosos, somos frágiles, pero quien está en nosotros es poderoso. Y luego el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla de cuatro cosas que le estaban pasando. La primera es atribulado. Segunda, apuros. Tercera, perseguidos. Y luego dijo, derribados. Y eso, dice el apóstol Pablo, yo lo sufro. Yo sufro la tribulación, pero la tribulación no me angustia. No, es decir, no caigo en angustia por estar atribulado, dice. Luego dice, hay apuros, ¿verdad? Hay congoja, hay estrechez. No, no, por supuesto que no me está alcanzando
las fuerzas no me están dando, los recursos no me están alcanzando, estoy en apuros. Pero eso no me desespera, eso no me desespera. Luego dice, se me persigue, se me maltrata, ¿verdad? Se me ha encarcelado, pero eso no significa que Dios me ha desamparado. El Señor me sigue amparando. Es más, dice, se me ha hecho caer, se me ha derribado, se me ha tumbado, pero eso no me destruye. Entonces, todas estas ¿verdad? Imágenes que el apóstol Pablo usa, muy gráficas, dice que todo eso son señales de la muerte de Jesús en él, para que en ellos, en los Corintios, dice, la vida de Jesús se manifieste. Vea qué interesante, qué interesante. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que lo que a un verdadero siervo de Dios le legitima es eso, es el hecho de que está dispuesto a sufrir tribulación, apuro, persecución y ser tumbado, ser golpeado para que se caiga, pero sí que sin angustiarse, sin desesperarse, sin sentirse desamparado y sin sentirse destruido. Eso es señal de que es un vaso de barro, pero que hay un tesoro en él. Y dice, el propósito es ese. Todo eso lo vivo, dice, todo eso lo sufro con tal de que la vida de Jesús se manifieste en ustedes. En mí se manifiesta la muerte de Jesús. Todo esto es señal de manifestación de la muerte de Jesús. Y no me importa, yo lo sufro, con tal de que en ustedes se manifieste la vida de Jesús, con tal de que ustedes sean salvos, en lo que les está diciendo. ¿Qué les parece esa forma de entender la legitimidad de un obrero de Cristo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna opinión, algún comentario? Si no, entonces seguimos. Muy bien. Pasemos ahora a la forma como esto, eh, digamos, como esto se puede percibir en el evangelismo cristocéntrico. Se percibe en el tono, en el tono. Primero en el tono, porque vamos a hablar de Cristo tal vez con voz quebrada, pero con voz frágil, sin altivez, pero con autoridad. Ve qué diferente, ¿verdad? Hablaremos con altivez, perdón, sin altivez, tono sin altivez, pero con autoridad. Y porque la autoridad no se toma, la autoridad se recibe en la escuela de la gracia. Llamémosle escuela de la gracia. Luego, también se percibe en los métodos, porque nosotros vamos a rechazar la manipulación. No vamos a manipular a nadie. No vamos a manipular a nadie, ni para evitar el rechazo, ni para lograr una decisión de parte de ellos. Y luego en las expectativas, según tercero en las expectativas, porque ya vamos a medir la fidelidad. Nos vamos a fijar en la fidelidad más que en la eficacia. No son resultados numéricos, sino que son resultados cualitativos. No son resultados cuantitativos, son resultados cualitativos. Y aún así no somos destruidos. Luego en el acompañamiento, porque nuestra debilidad nos vuelve pacientes y vamos a acompañar al otro, sabiendo que el Espíritu escribe carta de Cristo en el otro, en el otro. Y en la identidad, porque no vamos a esconder las marcas, porque remiten no a nuestro dolor, sino que remiten a Cristo Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías capítulo 53. Muy bien. Eh, Volviendo al tema del vaso de barro y del tesoro, como ya lo habíamos explicado, el tesoro es la gloria de Dios que resplandece
en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Y el vaso es el mensajero. Como ya habíamos explicado, el mensajero es frágil, es ordinario, tiene grietas. Eh, en la antigüedad, los recipientes de barro eran baratos y eran vulnerables y nadie exhibía el cántaro, pero sí se estimaba lo que llevaba por dentro. Así el apóstol estampa una verdad que atraviesa todo el evangelismo cristocéntrico. ¿Verdad? Legítimo no es el que impresiona por lo que se ve por fuera, no es la forma de vestir, no es el porte, no es la estatura, no, 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 sino lo que lleva por dentro. El brillo viene de adentro, no, no es maquillaje, no, no es la forma como, ¿verdad? Como artificialmente se presenta. Muy bien, entonces esto que hemos hablado tiene que ver con la legitimidad. Otro tema de legitimidad es el que encontramos, como ya habíamos adelantado un poco, en 2 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 16. ¿Verdad? Vamos a leerlo otra vez. 2 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 16. Dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Muy bien. Aquí el apóstol Pablo hace una pregunta muy importante, muy importante. Porque aquí lo que Pablo está diciendo es que nosotros no andamos tratando de impresionar a nadie. No se trata de impresionar a la gente. Hay personas para quienes nosotros vamos a hacer olor de vida para vida. Y hay personas para quienes vamos a hacer olor de muerte para muerte. Por eso, cuando una persona es hostil, cuando una persona no responde, rechaza el mensaje que le estamos predicando, eso no significa que estamos fallando. Simplemente es el olor de muerte para muerte, porque nosotros expedimos doble olor. Para unos, olor de vida para vida. Para otros, olor de muerte para muerte. Hace poco me correspondió hablar con una persona con la cual tengo años de estar compartiendo el Evangelio. Y esta persona llegó a la entrada del lugar donde nos reunimos. Y bueno, en ese momento era un lunes por la noche, teníamos una comida para después hablar de las cosas de Dios. ¿Verdad? Íbamos a tener un conversatorio. Y yo le dije a él, ¿por qué no entras? ¿Por qué no te quedas? Mira, quédate, compartí con nosotros una comida, comete un sándwich con nosotros, bebete una jarra de café. Y no quiso. Entonces yo le dije, bueno, está bien, si no, ¿verdad? Si no sientes, ¿verdad? El deseo de hacerlo, comprendo. Pero mira, oíme, ¿qué es lo que está impidiendo que tomes la decisión para, para, para pertenecer a Cristo? Y entonces él me dijo que de ahí, que dijo así, ¿verdad? Es que la verdad es que somos rebeldes. Él dijo,
somos rebeldes. Esa fue lo que me dijo, somos rebeldes. Es decir, somos hijos rebeldes de ese Padre que es Dios. Muy bien, entonces yo le dije, pero usted considera que usted ama a Dios, le dije yo. Le pregunté, ¿verdad? Y me dice, claro, claro, me dice, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Y entonces yo le digo, pero entonces hay una contradicción, porque un hijo que ama a su padre le demuestra amor dejando de ser rebelde. ¿Verdad? Entonces quiere decir que tú en realidad no amas a Dios, porque si lo amaras, entonces dejarías esa rebeldía. Y hace rato hubieras tomado la decisión de bautizarte, de arrepentirte de tus pecados y de comenzar una nueva vida en Cristo. Pero estás demorando esa decisión. Señal de que no amas a Dios. Cuando yo le terminé de decir eso, esta persona, este hombre, me dijo, bueno, después seguimos hablando, me dice. Y se despidió de mí y se retiró. Pero ahí puede ver claramente que estamos siendo olor de muerte para muerte, ¿ve? Porque la persona rechaza abiertamente el evangelio, es decir, la persona no quiere nada con Cristo. Verá, por medio mío, yo diría que Cristo mismo, por medio mío, le hizo ver a él su incongruencia, su inconsistencia, para que él viera que la decisión que él está tomando eh, en realidad es él el que está diciendo que no quiero nada con Dios. Se llena la boca diciendo que ama a Dios, pero no es cierto, o sea, se está engañando. Por lo menos yo espero que haya salido del engaño. Pero con esto lo que estamos viendo es que sí, hay personas para quienes somos olor de muerte para muerte. Entonces, eso es también parte de la legitimación. Eso es parte de la legitimación. Porque eso entonces nos pide a nosotros, ¿verdad? Una forma práctica para que nosotros lleguemos a ser legítimos. Entonces es que preparemos el corazón, pidámosle al Señor que Él purifique nuestra motivación. ¿Verdad? Para que nuestro olor, ¿verdad? Nuestro olor sea el de Cristo. No mi olor, no mi olor como vaso frágil, no, sino el olor de Cristo. Número uno, ¿verdad? Pidámosle a Dios que purifique el corazón. Luego pidámosle a Dios que tengamos claridad en el contenido, que presentemos a Jesús crucificado y resucitado, llamando a la fe y al arrepentimiento, porque la fragancia, el olor, no es emocionalismo, es palabra abierta y con sentido. Luego también en la práctica tengamos paciencia con las respuestas, porque algunos se acercan atraídos, pero otros se irán molestos, ¿verdad? No perseguimos a los que huyen, no los perseguimos con acoso, ni codiciamos a los que se acercan con adulación. Hay personas que se acercan adulándonos, no vamos a prestarle oído a la adulación, vamos a seguir siendo fieles. Y luego viene la mansedumbre cuando somos rechazados. Cuando el olor nuestro es olor de muerte para muerte, no respondamos con vergüenza, no respondemos con vergüenza, no respondemos con dureza, mantenemos la mansedumbre porque sabemos que es el olor de Cristo, es el poder de Dios. Y por último, como iglesia reunida, vamos a seguir adorando con reverencia y con verdad para que esa fragancia se cultive en nosotros. Muy bien. No veo preguntas, por eso continúo entonces. No veo comentarios. Muy bien. Seguimos entonces con el tema del llamado y la comisión, que que tiene que ver con la reconciliación como credencial.
La reconciliación como credencial, eso lo encontramos en Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 21. Eh, Recordemos que ahí está hablando de que el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Eso lo dice en el versículo 14. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Repito la cita por aquello de que no la hayas captado. Segunda de Corintios 5, 14 en adelante. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese versículo 18 es versículo clave, ¿verdad? Porque dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Primero, ¿verdad? Para ser legítimos, nosotros como obreros de Cristo, necesitamos sentirnos reconciliados con Dios. Si nosotros no nos sentimos reconciliados con Dios, si en nosotros hay duda de que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros, eso va en contra de la legitimidad. Estar seguros de que ya hubo reconciliación. Estar seguros, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y no solo eso, dice, estamos firmes en la gracia. Ese estar firmes en la gracia es señal de que sí nos sentimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Ahora, si esa reconciliación es real, entonces ahora dice, tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora dice, se nos está encargando ese ministerio. Sigo leyendo el versículo 19. ¿En qué consiste ese ministerio de la reconciliación? Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y con este último versículo del capítulo 5, el apóstol Pablo sella la idea de reconciliación. ¿En qué consiste esa idea? Bueno, en el versículo 21 lo dice. Consiste en que a aquel que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Oiga bien, por nosotros lo hizo pecado. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Pablo está hablando de aquello que lo legitima a él, aquello que lo legitima a él. Él está hablando de su propia reconciliación. Dice que Cristo, que no conoció pecado por nosotros, cuando dice Pablo por nosotros, está hablando de él, de Silvano y de Timoteo. Dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven? Entonces, mi legitimidad proviene del hecho de que yo fui hecho justicia de Dios en Cristo. Para Dios yo soy justo.
Para Dios yo ya estoy reconciliado. Mi pecado fue pasado por alto, dice el versículo 19. Ya mi pecado dejó de ser tomado en cuenta. Y por esa razón fue que se nos encargó a nosotros el ministerio, la palabra de la reconciliación. Como podemos ver aquí, el apóstol Pablo está haciendo un argumento muy poderoso de qué es lo que a él le legitima. ¿Qué es lo que a él le legitima? Vamos a hablar de algunas implicaciones prácticas que tiene esta legitimación eh, para la iglesia que evangeliza. Primero, eh, vamos a preguntarnos de dónde proviene la autoridad. Bueno, recordemos, la autoridad no depende de nuestro temperamento, no depende de la fuerza con que hablemos, tampoco depende de las estadísticas, o sea, del número de personas que hemos bautizado, eh, sino de el hecho de que hemos sido enviados. De eso, de ahí es que sacamos la convicción para hablar, ¿verdad? Hablamos por eso. Hablamos porque hemos sido enviados. Dice, se nos encargó. Entonces, ese se nos encargó significa que se nos encomienda a nosotros y se nos da la valentía y se nos da la paciencia. Se nos da la valentía y se nos da la paciencia. Y también se nos dan los recursos. Todo esto son señales de que hay, eh, de que en nosotros hay autoridad para hablar de parte de Dios. El Señor nos está dando autoridad como embajadores. Estamos siendo enviados como embajadores. Muy bien. Ahora, el mensaje hay que cuidarlo. Hay que cuidar el mensaje. No omitir verdades. Hay que hablar de la culpa como de la gracia. Hay que hablar de la cruz como de la resurrección. Hay que hablar de la fe como del arrepentimiento. Y también de la santidad y de la esperanza. Si la carta dice reconciliación, también dice que es con Dios. No es solamente paz con los hombres, es paz con Dios. Y luego, aquí hay una expresión muy importante. Dice, delante de Dios. Nosotros vamos a hablar como quien está delante de Dios. Y Pablo usa esto constantemente. Constantemente usa delante de Dios. Vamos a leer otra vez. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Luego, más adelante, al decir delante de Dios, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que estamos hablando en Cristo de parte de Dios. Delante de Dios significa que al estar consciente de quién es aquel, delante de quién estamos, entonces eso hace que nuestras palabras sean humildes y no sean palabras nuestras. Y va a influir en la forma como respondemos a las objeciones y vamos a reconocer nuestros límites. Vamos a tener serenidad cuando no sabemos responder una pregunta, porque sabemos delante de quién es que estamos y no andamos buscando aplausos. Muy bien. Otra implicación es que la súplica hay que mantenerla viva, porque es un ruego de Dios. Dios ruega a las personas que se reconcilien con Él.
Mire usted el ruego de Dios. Vea el punto hasta el cual ruega Dios, hasta el punto de que envía a su propio Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz. Tome nota de eso. Su propio Hijo lo envía a morir en la cruz para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Dios Padre envía a Dios Hijo a morir en la cruz, y esa es una forma de rogar. Aquí estoy, haciendo a mi Hijo pagar por los pecados de ustedes. Aquí está Cristo Jesús muriendo por ustedes para ponerlos a ustedes en paz conmigo. Esa es una forma como Dios ruega a la gente que se reconcilie con Él. Las personas que no se conmueven a este ruego, a este implorar, por medio nuestro que hace Dios a las personas, esas personas es porque son muy duras de corazón. Otra implicación es que nosotros, se espera de nosotros que vivamos como nuevas criaturas. Dice vivir como nuevas criaturas. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego dice que por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que la legitimación viene por ahí, por el hecho de que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Todo lo que hacemos ya no lo hacemos para nosotros mismos. No se trata de nosotros. Se trata de vivir para aquel que murió por nosotros. Entonces vivimos para Él, para el que murió. Y al vivir para Él, entonces a nadie vemos según la carne, a nadie conocemos según la carne, dice. O sea, los vamos a conocer según Cristo. El conocimiento que tenemos de las personas ya no es según nosotros, según ¿verdad? Nuestra curiosidad, nuestros deseos de saber cómo está la persona, sino que va a ser según Cristo, el conocimiento, el diagnóstico que la persona necesita que se le haga, ya no es para nosotros escandalizarnos, sino que es para Cristo mismo. Entonces, ponerle un espejo a la persona para que la persona vea su necesidad, vea arrepentirse, para que se compunja de corazón y se arrepienta verdaderamente. Eso significa a nadie vemos según la carne, sino que ahora ya a nadie conocemos según la carne, sino que lo vamos a conocer según Cristo. Muy bien, en estos momentos vamos nosotros entonces a hacer una pausa de unos 5 minutos para un descanso y luego continuamos. Vamos a poner aquí pausa de la grabación.